Me hallo en este bello paraje. Mira las montañas allí. Esto está cerquita del Serral de Ses Monges. Y me he venido aquí porque tenía ganas de desconectar un poco. Tengo la suerte de tener este sitio relativamente cerca de casa. Y además porque quería grabar un vídeo y hablar un poquito del tema en el vídeo que quería compartir. Bueno, como decía, que estaba grabando el vídeo del paraje donde me hallaba. Quiero también, no sé si se ve, esta vara, palo, báculo, que me encontré hace unas cuantas semanas. Y dije, bueno, pues qué interesante, ¿no? Me gustaría quedármelo porque eso me retrotraía al tema de lo del camino, que es lo que quiero hablar ahora, hoy, ¿no? Pues como bien sabes, ya has visto que tengo puesto en el canal el nombre de Reflexiones en voz alta de la caminante. Y te quería compartir que justamente por qué me considero la caminante. Porque a mí, en verdad, el camino, concretamente voy a hablar del Camino de Santiago, pero podríamos hablar de muchos tipos de caminos, porque no solamente son caminos físicos, también podemos hablar de esos caminos internos, ¿no? El camino me transformó en muchos sentidos. La primera vez que hice el camino fue porque unos amigos me lo habían propuesto, y por aquella época de mi vida yo realmente me encontraba muy perdida. No hacía más que dar vueltas en círculos, vivía en Madrid. Digamos que quería encontrar una dirección, ver qué podía hacer con mi vida. Y ellos me lo propusieron, y yo, sin saber mucho ni nada, pues decidí unirme. Y lo que encontré fue algo muy potente. Encontré, lo primero de todo, es esa razón de por qué siempre estaba dando vueltas en círculos y por qué siempre me topaba con pues un montón de, digamos, experiencias dolorosas y tal, y con esa gran falta de amor propio, una asignatura que había suspendido durante muchos años en mi vida. Y además llevaba tiempo pensando en dar el salto, irme a experimentar, vivir fuera de Madrid, que llevaba toda mi vida viviendo allí, y ver qué había más allá. Algo en fuero interno me decía de moverme, de irme a algún lado. Todavía no sabía qué hacer hasta que, una vez llegado a Santiago de Compostela en casa de un amigo, al cabo de 3 días me llamó una amiga de la infancia y me dijo, una amiga de la infancia con la que trabajaba también, me dijo, me voy a ir a Mallorca. ¿Te gustaría venir conmigo y echar la temporada? Y yo eso lo vi como una señal. Dije, el universo me está plantando esta respuesta, yo no sé por qué, pero siento que debo de ir. Y sí, finalmente me atreví a venirme aquí, a Mallorca, sola, con ella. Y al final, bueno, por situaciones de la vida, ella y yo acabamos separándonos de camino. Ella se volvió para Madrid y yo me quedé en Mallorca cuando terminó la temporada y seguí trabajando pues ese invierno allí en el municipio donde estaba, que yo estaba por aquel entonces viviendo por Sillot, Sacoma. Y bueno,
El que conozca esa zona sabe que el invierno allí es muy duro, no hay nadie, es muy, muy solitario, muy triste, muy frío. Vengo de Madrid que hace muchísimo frío, pero la sensación térmica que hay aquí en Mallorca es brutal por la humedad que hay. Y decirte que no sabía por qué, no sabía por qué razón sentía que me tenía que quedar. Al cabo de unos cuantos meses lo supe, porque yo había hecho una petición de que quería conocer a alguien que fuese, pudiéramos decirlo, mi alma gemela. Muchas veces uno pide deseos al universo y dice, quiero pedir tal cosa, sin tener mucha idea de lo que está pidiendo realmente y sin tener cuidado de que realmente esto te lo puede conceder el universo. Así que mucho cuidado con lo que pidas porque el universo te lo puede dar. ¿Vale? Entonces apareció el padre de mi hija, que realmente se llegó a convertir en una persona importante en mi vida durante, digamos, periodo de 17 años, pero sobre todo fue un gran maestro para mí. Con esto quiero decir que no quiero decir que fue una relación idílica, ni mucho menos, pero sí fue una relación que me enseñó muchas cosas sobre mí, sobre mis sombras, sobre todo lo que no tenía trabajado y todo eso. Y casualmente, se apellida Santiago. Yo eso lo interpreté como una señal. ¿Qué pasó después? Al cabo de unos cuantos años de relación con él, por situaciones de la vida, necesitaba encontrar también respuestas a unas preguntas que estaba teniendo, porque no sabía muy bien qué dirección tomar. Otra vez. Me encontraba en una situación complicada porque el padre de mi hija tiene un problema psicológico bastante serio y yo estaba en una etapa de mi vida que ya me estaba planteando si querer tener hijos. Siempre los había querido tener, aunque él me dejó bien claro que igual no quería tenerlos, pero en esos periodos en los que tuvimos crisis se volvió a despertar ese deseo. Yo creía que también por su parte, y me planteaba si realmente estaba en conflicto y me planteaba si realmente debía o no debía tener hijos con él o no sabía qué hacer. Y ahí volvió a aparecer la necesidad, el llamado de querer hacer el camino. Y fue entonces cuando dije, bueno, lo voy a hacer sola. Nunca he tenido esa experiencia yo sola y creo que puede ser muy interesante. Y así fue. Me lancé, fui yo sola, hice la etapa desde Sarria hasta Santiago y luego continué desde Santiago hasta Fisterra porque me encantaba la idea de llegar hasta lo que se consideraba entonces el fin del mundo. Y pensaba que podía encontrar allí las respuestas que tanto buscaba. Definitivamente lo que sí sentí durante todo ese camino es que a pesar de toda mi solitud, jamás me sentí sola. Me sentía acompañada como si fuera que todo el universo estaba conmigo caminando. Y realmente pensé muchísimo en mi hija, en la que podría ser mi futura hija, de alguna manera. Tuve, no sé, como una sensación de que si yo tuviera un hijo, sería una niña, y se iba a llamar, pues, Jaika. Yo ya tenía hasta pensado el nombre y todo. Y finalmente hice el camino, hice todas las etapas que tenía que cumplir y volví a casa. Y de alguna manera, al cabo de unos cuantos meses, podríamos decir, no sé si quizás casi un año, acabé teniendo a mi hija. Que cuando recibí la noticia de que definitivamente iba a ser una niña,
pues no me sorprendió tanto. Y ese camino me cambió. Y ahora estoy sintiendo otra vez el llamado del camino. Porque pasaron ciertas cosas, aunque el año pasado no podría decirse que hiciéramos el camino en sí, pero sí que hicimos algo simbólico. Hice una promesa para poder hacer el Camino de Santiago con mi hija. Hice una promesa porque sucedió algo muy, muy fuerte y dije, con respecto a mi hija, y dije, si salimos de esa situación complicada, yo voy a hacer el Camino de Santiago antes de que mi hija cumpla los 9 años. Y justamente el año pasado iba a cumplir los 9 años, entonces, como no podíamos hacer el camino entero, dije, pues vamos a hacer algo simbólico y hacemos los últimos kilómetros y el año siguiente vemos de hacer el camino como toca. Esta es una de las razones por las que quiero hacer este año el camino con ella, porque salimos de ese problema de forma muy rápida y gracias al Dios, diosa, al universo, lo que sea, pudimos resolverlo y solucionar el problema. Y luego, por otro lado, también quiero hacer el camino porque hace 7 años un amigo mío muy querido, que lamentablemente pues partió antes de tiempo porque se suicidó, hubiera querido haber hecho el Camino de Santiago y creo que hubiera sido, bueno, creo que se lo propuse y él dijo que sí, que quería venirse conmigo. Y esta es la otra promesa que le dije, no en vida, sino ya cuando ya partió. Dije, sí, voy a hacer el Camino de Santiago para poder hacerlo en honor suya. Esa es la otra promesa. Pero la otra razón por la que quiero hacer el Camino de Santiago es porque ahora me encuentro en un momento de mi vida en el que siento que necesito algo de dirección, porque me siento un poco perdida con respecto a mis proyectos personales, al emprendimiento y también siento que algo dentro de mí tiene que transformarse en el sentido de cómo vincularme, cómo relacionarme con respecto a las ideas que tengo, que en otro vídeo lo publicaré, que quiero hablar del amor, porque me estoy dando cuenta de que yo realmente no tengo ni idea de lo que es el amor. Todo lo que sé del amor son las ideas y las creencias que me vendieron mis padres, la sociedad, las películas, Disney, las telenovelas. Eso es lo que conozco, que se dice que es amor, pero estoy hablando de no solamente amor romántico, estoy hablando de amor en mayúsculas. Pero creo que realmente no tengo ni puñetera idea de lo que es. Entonces, creo que quiero hacer este camino para encontrar respuestas. Y no es que piense, que esto es una comprensión que he tenido últimamente, no es que piense que el Camino de Santiago sea mágico en el sentido de que te concede deseos. Lo que pasa es que el camino lo que hace es que te transforma. No es que vayas a encontrar respuestas en el Camino de Santiago, ni en otros caminos que vayas a recorrer, pero sí que te da la oportunidad de transformarte en la persona que sepa escuchar las respuestas. Estar preparado o preparada para poder escuchar las respuestas. Y durante mucho tiempo pensé realmente que el camino es mágico, pero si lo piensas bien, es que la magia se halla en todo.
Lo que pasa que al final acabamos cerrando tanto, nos acabamos cerrando tanto, no solamente nuestra visión y todo eso, y creo que es una cosa bastante primordial y en eso estoy también trabajando, es que cerramos el corazón. Y un corazón cerrado no puede escuchar, no puede ser receptivo, no tiene la capacidad de escuchar las respuestas que al final puede encontrar dentro de sí mismo, de sí misma. Y digo, jolín, me tengo que ir tan lejos para encontrar esas respuestas. No es que esté tampoco tan lejos, pero bueno, me entiendes, ¿no? Pues sí, porque digamos que de alguna manera te tienes que alejar de esta zona de confort que tienes construida y alejarte un poco del ruido que esta sociedad, que la vida diaria te mete y te distrae y no te hace centrarte en una única cosa, que es en tu esencia. Y bueno, como digo, yo no soy ninguna gurú, ni pretendo serlo, ni tengo verdades absolutas, pero lo que sí sé es esto, que a medida que voy caminando, voy ordenando esos pensamientos, voy encontrando vías, caminos nuevos. Tanto, no solamente estoy hablando de fuera, estoy hablando también aquí dentro. Y eso es lo que hace que realmente haga que tu realidad, que tú al transformarte, o que yo al transformarme, pueda transformar mi realidad. Así que aquí estoy, en este paraje, precisamente por eso, porque dije, este báculo que me va a acompañar, bueno, no es su forma definitiva, irá tomando forma eventualmente, va a ser testigo de todo este viaje, que quizás piense, no, es que no ha comenzado, es que está comenzando ya, porque ya siento el llamado a hacerlo. Así que bueno, hasta aquí esta reflexión en voz alta, más bien compartir pues la experiencia que he ido teniendo a lo largo de estos caminos, y espero que si alguna vez sientes el llamado y estés buscando una dirección, en busca de respuestas, pues tengas en cuenta, y espero que esto te resuene y que tengas un gran día. Hasta pronto.